Muy buenos días, el tema de hoy es enojo. Enojo. Vamos al libro de Números, capítulo 20, versos 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Enojo. Sorprendentemente, Moisés, un hombre manso y humilde delante del Señor, un hombre procesado 40 años por su carácter, un hombre que fue procesado porque un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo y rebelde. Pero como el Señor lo procesa durante 40 años en su carácter y lo lleva a ser el hombre más manso y humilde sobre el pueblo de Israel, a Moisés. Pero cómo yo me he puesto a pensar, ¿cómo haría Moisés con este pueblo tan rebelde? Un pueblo que criticaba, murmuraba, juzgaba, condenaba, nada le gustaba. De ninguna forma, ninguna manera tenía Moisés contento a este pueblo, ni Dios tampoco los tenía contentos. Tenían hambre, les daba de comer, les daba el maná, les daba cuando vinieron las codornices, cuando el Señor envió las codornices, cuando les daba agua de la peña, en donde quiera que iban, el Señor los mantenía y los sostenía. Fuera eso, en el día los guiaba una nube y en la noche una nube de fuego para guiarlos por el camino. El Señor, este pueblo, yo pienso que Él fue muy condescendiente con este pueblo, porque era un pueblo rebelde por todo lado, porque era un pueblo que estaba acostumbrado a que se le obligara con golpes y azotes como lo tenían los egipcios, como lo manejaban los egipcios, que los tenían trabajando día y noche, y fuera de eso tenían sustento, tenían techo, pero tenían que trabajar día y noche para edificar todo lo que ellos estaban construyendo los egipcios. Pero el Señor en su misericordia saca al pueblo hebreo de Egipto y usa a Moisés para sacarlo y llevarlo por el desierto. Y lo lleva por el desierto, pero a raíz de tanta rebeldía que había en ese pueblo, duró 40 años girando por el mismo sitio, dando vueltas en el mismo sector, en el desierto, porque no llegaron ellos a la tierra prometida, la primera generación. Pero ¿cómo se deja contaminar Moisés? ¿Cómo llega un momento en que se dejó contaminar Moisés de la ira de ese pueblo, de la rebeldía de ese pueblo, de un pueblo idólatra, un pueblo que le contestaba, criticaba y murmuraba por todo? Porque aún también la propia hermana de Moisés se dejó contaminar, y por eso el Señor le permitió que le diera lepra, porque ella murmuró contra Moisés y contra Dios. Y aún Aarón también permitió contaminarse cuando construyó ese becerro de oro. Pero miramos a la luz de la palabra y encontramos que hubo un momento en que a Moisés le dio ira. Y lo vemos, y reuniendo a Moisés, a Aarón y a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Cuando el Señor le había dicho: golpea la peña, pero él nunca le dijo: golpéala varias veces. Cuando miramos en el trasfondo de la palabra, la peña significa la roca, es Jesús, es Jesucristo significa, es el contexto. Pero aquí, como Moisés en su enojo golpeó 2 veces la peña, pero aún así el Señor no se quedó callado. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, aún así el Señor respaldaba a Moisés. Yo pienso que aún así el Señor veía cómo Moisés soporta a este pueblo. Hubo un momento en el cual el Señor ya no aguantaba más a ese pueblo, y el mismo Dios le dijo a Moisés: deja que yo destruya este pueblo y te haré un pueblo nuevo. Pero aún así Moisés intercede por este pueblo ante el Señor y le dice: pero Señor, ¿qué dirán los egipcios? Que tú sacaste al pueblo hebreo para matarlo en el desierto, para que muriera en el desierto. Y aún así el Señor tiene compasión y misericordia y no destruye ese pueblo. Permite que Moisés lo siga lidiando. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para glorificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sorprendentemente, el Señor no permite que esa generación entre a Canaán, que era la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aún así criticaban, renegaban, murmuraban, blasfemaban y hablaban mal contra Moisés y contra Dios. Pero aún así Dios usaba milagros y prodigios y los hacía a través de Moisés para darle el sustento a este pueblo.
De pronto usted y yo hemos entrado en tiempos de enojo y hemos actuado muchas veces igual que los impíos, o de pronto igual que personas que nos rodean, pero de pronto nos rodean personas soberbias, arrogantes, prepotentes, altivas, chismosas, murmuradoras, criticadoras, personas que hablan cosas que destruyen. Y muchas veces de pronto nos dejamos contaminar por ellos y actuamos de pronto en un momento de ira, de enojo, tal como sucedió como Moisés. Pero usted y yo no somos personas que nos debemos dejar contaminar. Al contrario, debemos ir a la oración y preguntarle al Señor qué hacemos en esta situación, cómo debemos obrar y actuar. En aquellos momentos Moisés estaba lidiando con la murmuración y el descontento de los israelitas, porque no había agua, no tenían agua para beber. Era una situación muy crítica, pues expresan el deseo de volver atrás, de volver nuevamente a Egipto, y era su incredulidad en la provisión divina que Dios daba a través de Moisés. Y Moisés y Aarón son menospreciados por los israelitas que han salido de Egipto. Ante un momento como este, ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Murmuraría, criticaría, blasfemaría? ¿Se iría contra un pueblo, contra esa persona, contra ese familiar, contra ese líder, ese discípulo, ese pastor? ¿Cómo haría usted? La palabra de Dios nos enseña que Moisés y Aarón fueron a buscar a Dios. Servir al Señor debe ser un resultado de una buena comunión con Él, por eso lo logramos a diario. Aquí en el libro de Números, en el versículo 6, capítulo 20, encontramos y nos relata que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros en expresión de dependencia y humildad de todo corazón al Señor. Y esto es lo que procede de la gloria de Dios. Por la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y es en que usted y yo nos humillemos primeramente delante del Señor antes de tomar una decisión en enojo. Que el enojo no nos invada, que el enojo no nos embargue. Al contrario, que sea el gozo del Espíritu Santo, pero porque nosotros pertenecemos de su presencia, de su plenitud, y el estar humillado delante de su presencia nos da orientación y guianza y sabiduría cómo debemos obrar. Aquí en esta palabra encontramos aún la mansedumbre de Moisés. En el Números 12:3 nos enseña que la mansedumbre era una gran virtud de Moisés. Y era porque la gloria de Dios requiere de corazones mansos y humildes, pues Él brillará tanto como deje de brillar el hombre. Así como brilló Jesús, ese esplendor, esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esa revelación que Dios le daba a Jesús por esa dependencia total del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor en usted y en mí? Que el enojo no sea el principal objetivo del enemigo en usted y en mí. Al contrario, que sea la mansedumbre y la humildad delante del Señor. Por eso es importante que usted y yo, antes de tomar una decisión, antes de hablar, antes de ejecutar algo, nos humillemos delante del Señor. Que sea la gracia, la gloria y la justicia de Dios obrando a través de su vida. Que sea su plenitud brillando a través de cada una de nuestras decisiones en la plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es por eso que usted y yo debemos entrar en esos tiempos de comunión delante del Señor. Si pronto usted ha estado en enojo o de pronto alguna persona ha estado en enojo con usted, vayamos primeramente a la oración, postrémonos delante del Señor y no permitamos que el enojo nos invada, no permitamos que el enojo entre y gobierne nuestras vidas, no permitamos que el enojo nos haga salir de la comunión y de la presencia de Dios, no permitamos que el enojo nos robe la paz, el amor y el gozo que nos lo da el Espíritu Santo. Es importante que usted y yo a diario nos sometamos a la voluntad de Dios. Pero para someternos a la voluntad de Dios debemos humillarnos delante de Él, así como lo hizo Moisés y Aarón. Y dice que ellos resplandecían en su presencia Dios a través de sus vidas, en las decisiones que ellos tomaban. Pero aún así, usted y yo debemos estar gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea el dándonos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la palabra, la verdad, la determinación de cómo debemos hablar, obrar y actuar para determinada determinación o situación que vayamos a pasar o estemos pasando. Pero para que el enojo no venga y nos invada en nuestras vidas, es importante que a diario estemos delante de la presencia del Señor y el mismo Espíritu nos llevará en victoria, en gloria, en justicia, en Cristo Jesús. Amén y amén.